Señores, se cumple nuestra profecía. Bitcoin rompe por la parte inferior el patrón de cuña ascendente que venía dibujando durante toda la última semana y que veníamos hablando de que tras la ruptura de este patrón íbamos a tener un movimiento hacia la baja, y así lo ha dibujado Bitcoin. Actualmente los $76.000 después de haber perdido los $82.000 tras la ruptura de este patrón de cuña ascendente que ya decíamos que era altamente probable que lo rompiéramos por la parte inferior. Pues bueno, tenemos que actualizar lo que va a pasar con Bitcoin esta semana porque se viene una semana movidita. Luego entraremos en detalle. Quiero destriparte que a nivel fundamental tenemos que ver varios acontecimientos relevantes que están sucediendo, como la inyección de liquidez que está pasando en Estados Unidos, como los conflictos entre Irán y Estados Unidos siguen intensificándose, y también los acuerdos que ha llegado Trump con el presidente de China, que ya los tenemos revelados por aquí. Lo iremos viendo todo en profundidad. Pero primero, como siempre, un simple like que no te cuesta nada, completamente gratuito, y yo estoy agradecido. En primer lugar, el sentimiento actual del espacio cripto, 28 puntos. Volvemos a un sentimiento de miedo, lo más normal del mundo. Por aquí lo tienes, 28 puntos, un sentimiento de miedo después de que Bitcoin haya perdido los $82.000, es lo más normal del mundo. Si nos centramos en ver cómo se encuentran todas las criptomonedas dentro del top 100 en estas últimas 24 horas, pues ya tú puedes observar el color que abunda, color rojo, retrocesos considerables para las altcoins en líneas generales. Render menos 5%, Sweet menos 3%, BNB menos 2%. Puedes ver que todas las altcoins han empezado la semana retrocediendo. Lo vamos a dejar por ahí porque si nos centramos en ver cómo se encuentran los mercados de valores, también la semana pasada cerraron en este caso retrocediendo. Nvidia un menos 4%. Le vamos a estar prestando atención a Nvidia porque este miércoles presenta resultados. Vamos a ver cómo están los resultados de Nvidia esta semana. Google también retrocediendo un 1%. Meta retrocediendo un menos 64%. Amazon retrocediendo un menos 1%. Es decir, que los mercados de valores cerraron la semana pasada en rojo. Vamos a ver cómo empiezan esta misma semana, si vuelven a recuperar ese verde y vuelven a irse a máximos históricos. Nvidia, insisto, tenemos resultados este miércoles y eso va a ser importante porque este miércoles también tenemos las actas del FOM, es decir, que el miércoles es el día más importante de esta semana para los mercados financieros. Pues bueno, vamos a centrarnos en lo que está pasando a nivel fundamental. Vamos a ver tres noticias relevantes que están pasando. Algo extremadamente malo podría suceder en 24 horas. Trump confirma que el reloj está corriendo para Irán. Estas fueron las frases textuales que le dejó. Trump confirma que el reloj está corriendo para Irán. Fue las palabras textuales que dejó, si no recuerdo mal, dentro de Twitter, y eso provocó que el petróleo volviera a aumentar agresivamente de valor, porque obviamente significa que no está pasando de nuevo petróleo por el estrecho de Hormuz, y eso va a hacer que encarezca el petróleo, y si encarece el petróleo va a aumentar la inflación, porque un petróleo más caro encarece todo en la vida en líneas generales. Quédate con eso, que así se lo explicaría a mi sobrino de 6 años. Luego veremos cómo se encuentra el precio del petróleo, pero vamos a seguir viendo acontecimientos importantes que sucedieron la semana pasada, como por ejemplo recordarás que Trump y todo su equipo se fueron a China y parece que ya tenemos revelados los acuerdos que llegaron. China abordará preocupaciones de Estados Unidos respecto a las escasez en la cadena de suministro relacionados con las tierras raras y otros minerales críticos. Esto es relacionado pues a la creación y el desarrollo de microchips, que ya sabemos que también estaban por ahí las tierras raras. China ha aprobado también una compra inicial de 200 aviones fabricados en Estados Unidos. China también comprará al menos 17.000 millones por año en productos agrícolas de Estados Unidos, y China ha restaurado el acceso al mercado para la carne de res, es decir que han llegado a varios acuerdos, como puedes observar, al igual que nos dicen por aquí que China ha reanudado las importaciones de aves corral de Estados Unidos, ha terminado. Pues bueno, así que parece que nos intentará interpretar que el acuerdo entre China y Estados Unidos ha sido un completo éxito, o al menos así lo dice Estados Unidos. Pero bueno, sigamos centrándonos. Esto podría ser positivo porque Estados Unidos va a tener otra inyección agresiva de capital, otra inyección de liquidez en la economía. Iremos viendo cómo reaccionan los mercados financieros en líneas generales a esta inyección, pero ya sabemos que si no tenemos liquidez, las altcoins nunca van a aumentar de valor. El principal catalizador para que las altcoins aumenten es que haya liquidez en los mercados financieros, que haya liquidez en la economía en líneas generales. Y por último he dejado este tweet por aquí para que veas realmente cómo nosotros tenemos nuestras emociones, que son completamente frías. Cuando empiezas a meterte en los mercados financieros, el primer catalizador que tienes que controlar es la gestión del riesgo, la gestión de tus emociones, la gestión de esto que tienes por aquí. Y fíjate en este meme que he querido ponértelo porque te sentirás identificado. Estás viendo una película triste con un trader, ella toda preocupada y llorando, y el tío que apenas tiene sentimientos de ningún tipo, frío. Así es como tienes que ser. Recuerda que en estos mercados las emociones pueden ser tu completo enemigo. Tienes que ser frío y tienes que actuar como un robot, siempre con tu estrategia por delante. Pues bueno, vamos a centrarnos en la actualización de Bitcoin. Voy a empezar con un marco de tiempo semanal porque diría que lo más importante es el cierre semanal que hemos tenido la semana pasada. Hoy estamos a lunes. Si te fijas, el cierre semanal ha sido completamente feo. Bitcoin ha dibujado la semana pasada una vela envolvente completamente roja de la vela anterior, que resta por completo esos $82.000 y manda Bitcoin hacia los $76.000. Por el momento el patrón no sigue siendo del todo negativo. Seguimos teniendo una estructura donde podríamos entrar en un marco de
lateralización sobre estos niveles sin ningún tipo de problema cuando lo analizamos en un marco de tiempo semanal. No estamos viendo una caída demasiado abrupta a pesar de que estamos teniendo un retroceso, así que por el momento lo que podemos dibujar es que esta vela es bastante negativa para el precio de Bitcoin, que hemos perdido con fuerza esos $82.000 y que tenemos niveles importantes sobre los $75.000. Vamos a seguir bajando temporalidades, como te decía, tras la ruptura de este patrón de compresión. Esto es un patrón de continuación de la tendencia del libro. Bitcoin vuelve a dibujar un patrón hacia la baja, mandándolo hacia los $76.000. Ahora mismo nos estamos encontrando en un nivel claro de soporte donde el precio se ha sentido atraído en diferentes ocasiones. Todo este nivel parece que podría ser un gran soporte para Bitcoin, pero la ruptura de estos niveles sí que nos podrían dejar siguientes niveles hacia los $70.000 sin ningún tipo de problema. Ya te lo adelanto yo de que Bitcoin viene perdiendo fuerza. Aún así, mi hipótesis, como vengo narrando durante la última semana y que esta semana es prácticamente igual, es que Bitcoin encuentre un patrón de lateralización sobre estos niveles y eso podría ser incluso el escenario más favorable. Incluso si bajo un poquito más la temporalidad, para hacer una actualización más breve, nos ponemos en un marco de tiempo de 4 horas, puedes observar cómo Bitcoin ha pasado de estar dibujando máximos más altos que los máximos anteriores a empezar a dibujar máximos más bajos que los máximos anteriores y mínimos más bajos que los mínimos anteriores. Estamos encontrando, como insisto, un suelo importante sobre los $76.000, pero todavía este retroceso podría ser más prolongado porque el nivel clave de soporte para Bitcoin se sitúa sobre los $75.000, que encima es un nivel psicológico porque es una cifra redonda, así que le estaremos prestando atención, pero la estructura en el corto plazo para Bitcoin nos está diciendo que podríamos seguir teniendo retrocesos y en el mejor de los casos entrar en un marco de lateralización sobre los $75.000. Eso sería lo más positivo, pero creo que la apertura de esta semana de los mercados financieros va a traer bola y va a traer volatilidad, por lo que te estaba comentando de cómo cerraron los mercados en líneas generales la semana pasada. Así que vamos a ver un poquito cómo se encuentran los mercados, en este caso de valores, y cómo empiezan los mercados tradicionales. Ya te dije, el petróleo volvió a estar por encima incluso de los $104 cuando Trump dejó ese comunicado a Irán de que el cronómetro o el reloj está contando. Se fue incluso a los $104. Venía narrando yo desde hace ya prácticamente 2 semanas que con estos conflictos intensificándose, ver un petróleo por encima de los $100 era lo más lógico del mundo y era lo que altamente iba a pasar en probabilidades, y justamente así sucedió. El petróleo se encuentra ahora mismo por encima de los $100 el barril, así que esto no es positivo en líneas generales para la economía, porque un barril por encima de los $100 implica que la inflación podría seguir desencadenándose de forma positiva y eso no nos traería reducciones de tipos de interés, que es lo que nosotros estamos esperando para que en líneas generales los activos de riesgo puedan florecer. Si miramos el oro, $4.500 por cada onza de Troy, hemos encontrado un claro techo, una clara resistencia sobre los $5.000 aproximadamente. A partir de ahí hemos vuelto a empezar a dibujar, pues en este caso máximos inferiores a los máximos anteriores, y estamos encontrando un claro nivel, en este caso de soporte sobre los $4.500, que también es un nivel psicológico. Vamos a ver cómo nos comportamos ante él y si desde aquí podríamos tener otro aumento hacia los $4.700 y los mercados de valores en líneas generales siguen retrocediendo. La plata, $76, también tuvo un gran retroceso, en este caso de los $90 hasta los $76. En cuestión de 2-3 días perdió prácticamente un 15% de su valor, y el S&P 500, a pesar de estar registrando nuevos máximos históricos sobre los 7.500 puntos, ahora mismo ha cerrado pues la semana pasada con un retroceso de los 7.400 puntos. Estaremos pendientes a ver tras la apertura del lunes hoy cómo abre el S&P 500, si se desencadena un movimiento más agresivo hacia la baja, y ese máximo se ha situado ya pues en este caso sobre los 7.500 puntos, como te decía, y podríamos tener un retroceso hasta los 7.000 puntos en el S&P 500, porque ya saben que no hay ningún activo financiero que suba de forma constante. Todos los activos financieros oscilan, aumentan y retroceden, es decir, tienen impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Así que una corrección en el S&P 500 después de este aumento tan agresivo de valor que ha tenido es algo altamente probable también a nivel técnico. El Nasdaq también aumentando cercano a nuevos máximos históricos, y el Russell 2000, que en este caso son las 2000 empresas que más riesgo llevan dentro de Estados Unidos, que son las empresas que menor capitalización de mercado tienen, en este caso las 2.000 empresas de menor capitalización de mercado de Estados Unidos, después de haber registrado los nuevos máximos históricos, está teniendo también un retroceso. Así que, señores, todos pendientes. Este miércoles presenta resultados Nvidia, tenemos el acta del FOM y Bitcoin, insisto, rompiendo un patrón bastante claro de cuña ascendente y dibujando ahora mínimos y máximos más bajos que los mínimos y máximos anteriores. Es decir, que Bitcoin ha perdido la estructura alcista en el corto plazo, pero que luego cuando nos ponemos en un marco de tiempo diario, pues también podríamos entrar en un patrón de lateralización sobre estos niveles, que sería lo más normal del mundo. Así que no seas bajista, no seas alcista, simplemente llévate por la actualización de Bitcoin y ten en cuenta que ahora lo fundamental será importantísimo, y sobre todo lo que sigue sucediendo entre Irán y Estados Unidos, porque esto va a ser clave para la inflación y la inflación será clave para los mercados financieros. Muchas gracias por ver, thank you so much, y nos vemos durante toda esta semana por el canal principal, que todas las noches estamos haciendo directo, etcétera, etcétera, etcétera. Adiós.